¿Qué es el alma? Características y naturaleza del alma. El concepto de alma ha sido objeto de estudio y debate en diversas disciplinas, como la filosofía, la teología, la psicología y la antropología. A lo largo de la historia, múltiples culturas y tradiciones han propuesto definiciones distintas sobre lo que constituye el alma, su función y su existencia. En términos generales, se entiende por alma una entidad inmaterial e invisible que se asocia con la esencia de los seres humanos y, en algunos casos, de todos los seres vivos. No obstante, la noción de alma no tiene una única definición universal, y su interpretación varía dependiendo del sistema filosófico o religioso que se adopte. Desde el punto de vista filosófico, el alma ha sido descrita como el principio vital o el fundamento de la conciencia y la identidad personal. En la tradición platónica, por ejemplo, el alma es inmortal y preexiste al cuerpo físico. Platón consideraba que el alma está compuesta por tres partes: la racional, la irascible y la concupiscible, cada una con funciones específicas dentro del comportamiento humano. Por su parte, Aristóteles propuso una visión distinta. Para él, el alma es la forma del cuerpo, es decir, su principio organizador, y no puede existir separada del cuerpo, al menos no en todos los casos. Dividió el alma en vegetativa, sensitiva y racional, según las capacidades del ser vivo. En el ámbito de la religión, el alma suele ser vista como una entidad eterna, creada por una divinidad y destinada a continuar existiendo después de la muerte física. En el cristianismo, por ejemplo, se afirma que el alma humana es inmortal y será juzgada tras la muerte, siendo recompensada o castigada según sus actos. En el Islam, el alma también es inmortal y pasa por diferentes etapas, desde su creación hasta el juicio final. En el hinduismo y el budismo, el alma o Atman, en algunas interpretaciones, está sujeta a un ciclo de reencarnaciones determinado por el karma, hasta alcanzar la liberación, moksha o nirvana. Desde la psicología moderna, especialmente desde el siglo XX, la noción de alma ha sido reemplazada por conceptos como mente, conciencia y psique. El enfoque científico tiende a evitar explicaciones metafísicas y se centra en procesos observables y medibles. En consecuencia, el alma como entidad separada del cuerpo no forma parte del discurso psicológico contemporáneo, aunque sí existen ramas como la psicología transpersonal que abordan aspectos relacionados con la espiritualidad y la conciencia trascendental. En cuanto a las características atribuidas al alma, estas pueden variar considerablemente, pero existen algunos elementos comunes en la mayoría de las doctrinas. Inmaterialidad. El alma no tiene forma física ni ocupa espacio. Es una entidad incorpórea que no puede ser percibida por los sentidos ni medida por instrumentos científicos. Individualidad. El alma se asocia a una identidad particular. Cada persona posee un alma que la distingue de otras. Conciencia. El alma es frecuentemente vista como el asiento de la conciencia, el pensamiento, la voluntad y las emociones, aunque estas características también se atribuyen al cerebro desde la neurociencia moderna. Inmortalidad en ciertas doctrinas. Muchas tradiciones sostienen que el alma no muere con el cuerpo, sino que continúa existiendo en otra dimensión o se reencarna. Esencia vital. El alma es considerada el principio que da vida al cuerpo. En algunas concepciones, cuando el alma abandona el cuerpo, éste muere. Moralidad. El alma puede ser el receptor de consecuencias éticas. En varias religiones, las acciones humanas afectan directamente el destino del alma. Trascendencia. El alma puede tener acceso o estar relacionada con realidades más allá del mundo físico.
Esto se manifiesta en prácticas místicas o rituales religiosos que buscan el contacto con lo divino o lo espiritual. En conclusión, el alma es un concepto central en muchas corrientes del pensamiento humano, pero su definición y características varían ampliamente según el marco teórico o cultural desde el cual se aborda. Su estudio permanece en la intersección entre la filosofía, la religión y en menor medida la ciencia, y continúa siendo un tema de interés por las implicaciones que tiene en la comprensión de la vida, la conciencia y la muerte. ¿Cómo se moldea el alma a través del tiempo? La evolución de un alma. El alma, entendida como la esencia inmaterial del ser humano, ha sido tradicionalmente considerada como una entidad sujeta a transformación. Aunque inmaterial, el alma no es estática. A lo largo del tiempo y a través de diversas experiencias, decisiones, aprendizajes y circunstancias, el alma puede ser modificada, desarrollada o condicionada. Esta evolución no implica una mutación física, sino un proceso progresivo de configuración interna que se produce como resultado de la interacción con el entorno y la acumulación de vivencias. La evolución del alma puede entenderse desde distintas perspectivas, según el marco filosófico, religioso o metafísico adoptado. En todos los casos, el paso del tiempo desempeña un papel fundamental como agente de cambio. A continuación, se describen los principales factores y mecanismos mediante los cuales se moldea el alma. Experiencia acumulada. Con el transcurso del tiempo, el individuo se enfrenta a diversas situaciones que requieren toma de decisiones, adaptación y reflexión. Estas experiencias influyen en la percepción del mundo y en la comprensión de uno mismo. A medida que se acumulan, estas vivencias dejan una marca en la estructura del alma, modificando su orientación, sus contenidos y su disposición hacia el conocimiento, la acción o la introspección. Aprendizaje y conocimiento. El aprendizaje, tanto formal como informal, actúa como una herramienta de evolución del alma. El acceso al conocimiento modifica los marcos de interpretación de la realidad, lo cual puede llevar a una reformulación de principios, valores y juicios. El conocimiento no se limita a datos externos, sino que incluye el autoconocimiento, elemento clave en la transformación del alma. La introspección sistemática y el análisis racional de la propia existencia permiten un proceso de reconfiguración de la estructura interna del ser. Tiempo y cambio interno. El tiempo opera como un factor determinante en la transformación del alma. No se trata simplemente de un transcurrir cronológico, sino de un proceso de reorganización interna en respuesta a nuevas condiciones. A medida que el ser humano avanza en edad, las prioridades cambian, los vínculos se transforman y la percepción del entorno se altera. Esta dinámica temporal produce una reestructuración progresiva del alma que puede tornarse más compleja, más profunda o más orientada a determinados fines. Relación con otros. La interacción con otras personas influye significativamente en el proceso de moldeado del alma. Las relaciones humanas, con sus componentes de comunicación, conflicto, colaboración y afecto, generan efectos directos en la construcción interna del individuo. El alma se configura también en función del diálogo con el otro, ya sea mediante la influencia directa de sus ideas o por la necesidad de adaptarse a contextos sociales diversos. Acción moral y responsabilidad. La dimensión ética es otro componente clave en la evolución del alma. Cada acción moralmente significativa deja una huella en la configuración del ser. Desde muchas perspectivas filosóficas y religiosas, se sostiene que las decisiones humanas, especialmente aquellas relacionadas con el bien y el mal, influyen directamente en el estado del alma. Esta influencia no es necesariamente inmediata, sino que se manifiesta acumulativamente, a medida que se construyen hábitos, intenciones y convicciones.
crisis, ruptura y transformación. En algunos casos, la evolución del alma ocurre a través de eventos disruptivos o situaciones límite. Las crisis existenciales, las pérdidas significativas, los cambios radicales en las condiciones de vida pueden generar una reorientación profunda. Estas rupturas obligan a una reconfiguración de la estructura interna del individuo que puede dar lugar a una nueva etapa de desarrollo del alma. El alma no permanece intacta ante el impacto de eventos determinantes. Se adapta, se modifica o se reorganiza. Ciclos y etapas. La evolución del alma puede representarse en términos de ciclos o etapas. Desde el nacimiento hasta la muerte, el ser humano atraviesa fases caracterizadas por diferentes grados de conciencia, comprensión y apertura hacia el conocimiento o la verdad. Estas etapas no son fijas ni iguales para todos, pero tienden a reflejar una progresión desde estados más simples hacia estructuras internas más elaboradas, integradas y matizadas. Dimensión trascendental o espiritual. En ciertas doctrinas, el alma también se ve moldeada por su relación con lo trascendente. En tradiciones religiosas o metafísicas, la conexión con una realidad superior o con principios absolutos puede actuar como catalizador en la evolución del alma. Esta conexión no depende únicamente del conocimiento intelectual, sino también de prácticas contemplativas, rituales o disciplinas que orientan el alma hacia estados superiores de conciencia o integración. La evolución del alma es un proceso continuo, condicionado por factores internos y externos, que opera a lo largo del tiempo. No es un desarrollo automático, sino un movimiento complejo que involucra experiencia, aprendizaje, interacción social, decisiones morales y posibles transformaciones profundas. Aunque no es medible en términos físicos, la evolución del alma puede observarse en los cambios de percepción, actitud y orientación de vida del individuo. Este proceso representa la dinámica interna de la existencia humana en su dimensión más abstracta y esencial. ¿Qué es el espíritu? Características de un espíritu. El concepto de espíritu ha sido utilizado en múltiples contextos a lo largo de la historia de la humanidad, tanto en sistemas filosóficos como en tradiciones religiosas, cosmovisiones culturales y disciplinas metafísicas. Aunque su definición exacta varía según la perspectiva adoptada, el espíritu generalmente se refiere a una entidad inmaterial, autónoma y activa que se asocia con los aspectos más elevados o trascendentes de la existencia. Se diferencia del alma en algunos sistemas conceptuales, aunque en otros se emplean ambos términos como sinónimos o partes de un mismo principio vital. En su acepción más amplia, el espíritu puede entenderse como el principio consciente, racional o divino del ser humano. También puede designar la esencia de una fuerza, entidad o fenómeno no material. A continuación, se analizan las definiciones, funciones y características del espíritu desde diferentes puntos de vista, sin adoptar una postura emocional ni valorativa. Definición general. Desde una perspectiva general, el espíritu es considerado una sustancia o entidad no corpórea que posee conciencia, intención o energía. En muchas tradiciones, se lo concibe como un componente superior del ser humano, distinto del cuerpo físico y, en algunos casos, del alma. Puede representar la parte racional, divina o eterna que conecta al ser humano con realidades superiores o con lo absoluto. Perspectiva filosófica. En filosofía, particularmente en la tradición idealista, el espíritu ha sido definido como la base de toda realidad. En el pensamiento de Hegel, por ejemplo, el espíritu, Geist, es el principio que se despliega dialécticamente en la historia, en la cultura
y en la autoconciencia. El espíritu no es solo individual, sino también colectivo, y su evolución está ligada al desarrollo del conocimiento, la libertad y las instituciones humanas. En este marco, el espíritu se considera dinámico, racional y autoconsciente, perspectiva religiosa y teológica. En contextos religiosos, el espíritu es frecuentemente asociado con lo divino o con lo sagrado. En el cristianismo, el Espíritu Santo es una de las tres personas de la Trinidad y representa la presencia activa de Dios en el mundo. En el judaísmo y el islam, también se habla del Espíritu de Dios como fuerza vital o poder divino. En religiones animistas o politeístas, el término espíritu puede referirse a entidades sobrenaturales que habitan elementos de la naturaleza, objetos, animales o antepasados. Dualismo cuerpo-espíritu. En muchas corrientes dualistas, el ser humano es concebido como una combinación de cuerpo material y espíritu inmaterial. Esta concepción implica que el espíritu es independiente del cuerpo y puede existir más allá de la vida biológica. En algunos sistemas, el espíritu preexiste y sobrevive a la muerte corporal. En otros, es creado al momento del nacimiento y vuelve a su origen trascendente al morir. Diferencia entre alma y espíritu. Aunque muchas veces se usan indistintamente, algunos sistemas distinguen claramente entre alma y espíritu. El alma se vincula a la identidad personal, las emociones y la vida psíquica, mientras que el espíritu se relaciona con la parte más elevada, racional o divina del ser humano. En esta distinción, el alma puede ser mutable y afectada por las circunstancias, mientras que el espíritu mantiene una conexión directa con lo eterno o lo absoluto. Características del espíritu. Las características atribuidas al espíritu varían según el sistema teórico o doctrinal, pero se pueden enumerar las siguientes propiedades comunes. Inmaterialidad. El espíritu carece de forma física, no ocupa espacio y no está sujeto a las leyes de la materia. Intencionalidad. Se le atribuye la capacidad de actuar, influir o manifestarse con propósito o dirección. Autonomía. El espíritu posee independencia funcional respecto al cuerpo y en muchos casos también respecto al alma. Conciencia elevada. El espíritu es considerado sede de la racionalidad pura, de la voluntad superior o de la iluminación espiritual. Trascendencia. El espíritu está conectado con realidades que superan el mundo material. Puede representar la vía de acceso a lo divino, a lo absoluto o a lo universal. Eternidad o inmortalidad. En varios sistemas religiosos y metafísicos se sostiene que el espíritu no muere. Es eterno, anterior al cuerpo o destinado a continuar existiendo después de la muerte física. Universalidad. Algunos enfoques afirman que el espíritu es una realidad común a todos los seres racionales y que existe un espíritu universal que se manifiesta en múltiples formas individuales. Espíritu como principio activo o animador. En ciertas corrientes, el espíritu se interpreta como la fuerza que anima y da movimiento a la materia. Esta concepción aparece en el estoicismo antiguo, donde el pneuma, espíritu, es el principio activo del cosmos. En este caso, el espíritu no se limita al ser humano, sino que impregna toda la realidad natural, funcionando como ley interna de orden, cohesión y vida. Manifestaciones del espíritu. En algunos sistemas culturales se cree que el espíritu puede manifestarse de múltiples formas, tales como visiones, voces interiores, revelaciones o inspiración. Estas manifestaciones son interpretadas como expresiones de una realidad no material que se comunica con el mundo humano. No se trata de eventos emocionales, sino de experiencias que dentro de esos sistemas se consideran objetivamente reales y estructuralmente coherentes.
El espíritu es un concepto abstracto y complejo, cuya definición varía según el marco conceptual utilizado. Sin embargo, en todas sus formulaciones se mantiene la idea de que el espíritu representa una dimensión inmaterial, consciente, activa y trascendente de la realidad. No es observable ni cuantificable en términos físicos, pero se le atribuyen funciones esenciales en la constitución del ser humano y en la estructura del universo. Su estudio continúa siendo relevante en el pensamiento filosófico, teológico y antropológico, dado que aborda aspectos fundamentales de la existencia, la identidad y la realidad última. ¿Cómo fluye el espíritu en el alma? Alma y experiencia terrenal. En el marco de diversas corrientes filosóficas y religiosas, el alma y el espíritu se conciben como dos dimensiones distintas pero interrelacionadas del ser humano. El alma, entendida como el principio individual de vida, identidad y percepción, actúa como intermediaria entre el cuerpo y el espíritu. El espíritu, por su parte, representa el componente más elevado, inmaterial y trascendente, asociado con la razón pura, la conciencia universal o lo divino. El flujo del espíritu en el alma puede describirse como una transmisión de dirección, estructura y sentido que organiza la experiencia terrenal. El espíritu no opera en el plano sensorial, ni en el ámbito de lo empírico. Su influencia se manifiesta a través del alma, que es la estructura que capta, interpreta y organiza la experiencia vivida. En este sentido, el alma recibe el impulso del espíritu y lo traduce en forma de intención, pensamiento, propósito o comprensión. Este proceso no es inmediato ni automático. Requiere una disposición interna que permita la recepción del influjo espiritual y su incorporación al contexto existencial del individuo. El espíritu como principio estructurador. El espíritu puede ser visto como el principio que da forma al contenido del alma. No se trata de un contenido emocional, sino de una orientación abstracta que regula y define las prioridades internas del individuo. El alma, al entrar en contacto con el mundo material, se ve sometida a múltiples estímulos contradictorios. El flujo del espíritu permite que esa interacción con lo terrenal no se reduzca a una mera reacción instintiva, sino que adquiera un orden, una finalidad o una dirección. El alma como receptor activo. El alma no es un recipiente pasivo del espíritu. Es un receptor activo que interpreta, filtra y transforma el impulso espiritual en experiencia concreta. A través de esta función, el alma media entre el espíritu y el cuerpo, articulando lo eterno con lo temporal. Este proceso es continuo y dinámico. El alma va adaptándose a nuevas condiciones de existencia mientras reorganiza su estructura interna para incorporar el influjo espiritual sin desintegrarse frente a las tensiones del entorno físico. Experiencia terrenal como campo de aplicación. La experiencia terrenal no es una simple sucesión de hechos. Es el espacio donde el alma aplica y pone en práctica los impulsos del espíritu. Las acciones, decisiones, relaciones y conflictos constituyen la materia prima sobre la que el alma trabaja para moldearse y evolucionar. A medida que enfrenta desafíos concretos, el alma tiene la oportunidad de integrar niveles más profundos de comprensión que le permiten desarrollar coherencia con el principio espiritual. Obstáculos en la transmisión. El flujo del espíritu en el alma no siempre es uniforme. Existen obstáculos que impiden una transmisión clara. Estos pueden adoptar la forma de hábitos mentales rígidos, identificación excesiva con lo material, desequilibrios psíquicos o sistemas de creencias limitantes. Cuando estos obstáculos predominan, el alma puede operar de manera fragmentada, sin captar el orden superior que proviene del espíritu. En tales casos, la experiencia terrenal pierde sentido estructural y se vuelve discontinua o incoherente.
Proceso de alineación. Para que el flujo del espíritu en el alma sea funcional, es necesario un proceso de alineación. Esta alineación implica la sincronización progresiva de los niveles interno y externo del ser. El alma debe reducir las interferencias provenientes del ruido material o emocional para poder captar con mayor precisión la orientación del espíritu. Esta práctica no se basa en creencias, sino en disciplina y estructura interna. Resultados del flujo armónico. Cuando el flujo entre espíritu y alma es armónico, la experiencia terrenal se transforma en un espacio estructurado, en el que las acciones del individuo no son aleatorias, sino coherentes con una lógica superior. No se trata de una realización emocional, sino de una organización eficiente de la vida interior y exterior. Las decisiones son tomadas con base en principios claros y la conducta se mantiene estable frente a las condiciones cambiantes del entorno. Naturaleza cíclica del proceso. El flujo entre espíritu y alma no es un evento único, sino un proceso cíclico que se renueva constantemente. En cada fase de la vida, el alma enfrenta nuevas condiciones y el espíritu aporta nuevos impulsos estructuradores. El ciclo implica momentos de integración, de crisis, de reorganización y de renovación. Esta dinámica permite que la evolución del ser humano no sea lineal, sino compleja y multidimensional. El alma no actúa sola. Es el espíritu quien da forma y sentido a la experiencia terrenal. Cada decisión tiene una estructura invisible detrás. La interacción entre espíritu y alma explica por qué la vida no es solo materia. Hay una lógica no visible en todo lo que ocurre. Todo tiene orden cuando el espíritu fluye correctamente en el alma. ¿Estás alineado con ese flujo o solo reaccionas al entorno? El espíritu fluye en el alma como principio estructurador, no emocional, cuya función es organizar la experiencia terrenal bajo una lógica superior. El alma, a su vez, actúa como mediadora activa entre ese orden trascendente y el mundo físico, interpretando los impulsos del espíritu en acciones concretas. Cuando esta conexión se mantiene clara y libre de interferencias, la vida se desarrolla con estructura, coherencia y funcionalidad. La comprensión de esta dinámica ofrece un marco de análisis para observar la evolución del ser humano más allá de las variables materiales o psicológicas inmediatas. El puente entre los dos, ¿dónde se encuentran el alma y el espíritu? En la estructura invisible del ser humano, el alma y el espíritu son dos componentes fundamentales que operan en niveles distintos pero interconectados. El alma se asocia con la identidad individual, la conciencia personal y la capacidad de experimentar la realidad terrenal. El espíritu, por otro lado, se relaciona con lo universal, lo absoluto o lo trascendente. Ambos no son entidades separadas en aislamiento, sino que interactúan a través de un punto de convergencia funcional, el puente entre alma y espíritu. Este puente no es una localización física ni un objeto externo, es un punto estructural interno del ser humano en el cual la información, el impulso o la orientación del espíritu se traduce y adapta a las condiciones de la vida individual a través del alma. La comprensión de este punto de conexión es esencial para entender la forma en que el ser humano organiza su existencia desde lo no visible hacia lo concreto. Estructura tridimensional del ser humano. Desde muchas tradiciones filosóficas, metafísicas y teológicas, el ser humano está compuesto por tres niveles: cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, nivel físico, sujeto a leyes materiales. Alma, nivel psíquico, donde se forman la identidad, la voluntad y la memoria. Espíritu, nivel superior, fuente de dirección, sentido y estructura trascendente. Entre alma y espíritu existe una interfaz, un punto de articulación, donde ambos niveles interactúan sin confundirse.
Este punto puede denominarse puente interior y funciona como eje de alineación interna. El alma como superficie receptora. El alma actúa como el plano donde se manifiestan las influencias del espíritu, pero también donde se alojan los contenidos de la experiencia terrenal. Es moldeable, variable, y su estructura puede modificarse según el tipo de información que reciba. Cuando está receptiva y libre de interferencias, el alma puede captar el flujo del espíritu con claridad y traducirlo en acciones estructuradas. El espíritu como emisor de dirección. El espíritu no transmite emociones ni imágenes sensoriales. Emite dirección, propósito, estructura y principios. El puente se activa cuando el alma entra en sintonía con estas transmisiones, lo que implica una reducción de la dispersión interna y una orientación hacia lo esencial. Este proceso no es emocional ni espontáneo. Exige disciplina mental, organización del pensamiento y neutralidad frente a la presión externa. Condiciones para el funcionamiento del puente. El puente entre alma y espíritu solo se activa cuando existen ciertas condiciones internas: silencio estructural, ausencia de ruido mental innecesario, estabilidad interna, reducción de la reactividad frente a lo externo, orientación abstracta, capacidad de sostener atención en principios no materiales, orden interno, coherencia entre pensamiento, intención y acción. Cuando estas condiciones están presentes, el alma puede alinearse con el espíritu de forma estable y el puente se convierte en un canal funcional de organización interna. Lugar del encuentro: la conciencia estructurada. El punto donde el alma y el espíritu se encuentran no es una zona anatómica ni una región emocional. Es un nivel de conciencia estructurada que aparece cuando el individuo logra funcionar con base en una lógica interna, no derivada de estímulos externos ni de reacciones automáticas. Este punto es difícil de sostener de forma permanente, pero puede ser activado repetidamente mediante ejercicios de atención dirigida, análisis objetivo y estudio de estructuras superiores. Efectos del encuentro entre alma y espíritu. Cuando el puente está operativo, el individuo experimenta claridad de propósito, estabilidad no dependiente de factores externos, decisiones coherentes con principios abstractos, capacidad de ver estructuras detrás de los eventos. Estos efectos no son sensaciones ni estados emocionales, son indicadores de funcionamiento interno alineado. Riesgos de desconexión. Cuando el puente no está activo o se ve interrumpido por exceso de estímulos, dispersión mental o identificación con lo material, el alma queda sin dirección clara. Esto provoca caos interno, toma de decisiones basada en reactividad, inestabilidad estructural, pérdida de sentido de continuidad, dinámica de mantenimiento. El puente entre alma y espíritu no es permanente por defecto. Requiere mantenimiento constante a través de prácticas estructurales, organización del tiempo mental, análisis racional del comportamiento, eliminación de rutinas sin sentido y establecimiento de prioridades internas que no dependan del contexto externo. El alma y el espíritu no operan de forma aislada. Existe entre ambos un punto de convergencia, un puente funcional que permite que la dirección estructural del espíritu se traduzca en experiencia coherente a través del alma. Este puente no es emocional ni simbólico, es una condición real, funcional y necesaria para el desarrollo interno. Su activación y mantenimiento representan una tarea fundamental para todo individuo que desee operar de forma organizada y alineada con principios superiores.